Hola, soy Daniela Lucero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de una firma. En esta oportunidad tenemos como invitado a Julio Muñiz, que es director regional de Century 21 Perú. Julio, bienvenido. Gracias, Dani. Gracias por la invitación. Qué bueno. Julio, coméntanos un poquito. ¿Cómo comenzaste en el mundo inmobiliario? Yo empecé, una cosa es en el país y otra cosa es fuera del país. Yo inicié parte de uno de los trabajos que tenía cuando yo estudiaba en la universidad en Estados Unidos. Uno de muchos fue ser asistente de un agente inmobiliario. Okay. Era un agente inmobiliario que se dedicaba a propiedades de alto valor. Okay. Y pues mi rol era trasladar digitalmente a lo que son portales inmobiliarios en esa época. Okay. Toda la información de las propiedades, ayudarlo a postear en redes sociales. De hecho, él estaba creando una red social que al final no le funcionó y yo fui parte de eso. Okay. Y nada, en Miami, yo vivía en Miami, me gustó mucho la interacción. La vida me trajo acá al Perú y por un amigo de un primo mío me invitan a ser parte del mercado inmobiliario. Y como yo estaba en ventas toda la vida, me dijeron, oye, ¿no te gustaría ser agente inmobiliario? Y yo encantadísimo, me llamaba mucho la atención por la experiencia de allá, por el desarrollo. Estábamos en una época, en 2011, de todavía boom inmobiliario, y era muy interesante. Y yo dije, yo tenía en esa época 21 años, y dije, me encanta la idea de empezar en esto. Y nada, me mandé, y de ahí en adelante, pues cosas en la vida han dado, pero claro, se ha ido desarrollando poco a poco, ¿no? Y comentas que en el 2011, más o menos en la época del boom inmobiliario, ¿qué sucedió en esos primeros años? Por ejemplo, alguna experiencia o algo que te haya marcado y que, digamos, sea de repente algo importante, ¿no? Para las personas que recién están empezando, que te haya enseñado, ¿no? Que no sucedió. Ha pasado de todo. Ha pasado que tuve la suerte de acercarme a personas que han sido muy útiles y me han apoyado muchísimo en desarrollarme en el mercado. Ha pasado también que me ha tocado enfrentarme con personas que pues hacían las cosas al revés y más bien he tenido que aprender de lo que no se tiene que hacer. Con clientes bien buenos y bien honestos que han sido muy fieles y leales a mí y también lo opuesto, ¿no? De primeras, por ejemplo, una experiencia que me marcó muchísimo fue la primera transacción inmobiliaria que yo hice, la primera de todas. La cual aprendí bastante, de hecho, de esa transacción. Fue una colocación de mi parte, es decir, fue atender directamente a un comprador. Okay. Yo no tenía la propiedad, era atender al comprador y fue... Yo siempre cuento una historia de esa propiedad porque cuando el comprador llegaba al inmueble, que llegó unos 10 minutos antes de la hora pactada y el inmueble estaba en casco, es decir, no estaba terminado de construir y no se le había puesto acabados. Un querido perro de la zona, un perrito de la zona, decidió entrar a ese inmueble y dejar un regalo en la mitad de la sala. Y yo, porque llegué antes, pude hacerme cargo de eso. Claro. Y justo llegó el cliente, no se cruzó con esto. Yo no sé si a ese cliente le hubiera encantado encontrarse con eso o no, cada quien es de perros o no. Claro. Pero me enseñó muchísimo, oye, que no sé si diría previsión, porque en esa época no es que estaba previendo, era mi naturaleza, siempre ha sido intentar llegar antes. Pude resolver ese tema y se pudo cerrar, y justo fue el cliente, uno de los primeros que llevé a esa propiedad que se llegó a cerrar. Y la compró él. Y fue la que me permitió apostarle al 100% al rubro inmobiliario, porque fue un cierre que ocurrió al mes y medio que yo iniciaba. Okay. Y que hizo que yo diga, oye, sí se puede, ¿no? Que esa al final es una de las cosas que nos cuesta, ¿no? El darnos cuenta que sí puede ser tangible, eso sí se puede dar y se puede repetir múltiples veces, ¿no? De ahí es que empezó realmente yo a sentir confianza absoluta en el negocio, ¿no? Algo que has dicho, por ejemplo, de que llegaste temprano y pudiste solucionar eso, ¿qué no nos ha pasado a nosotros realmente en el rubro? Y llegando temprano no, pues hay cosas y situaciones que se dan también durante la visita, ¿no? Y que podemos solucionar, igual como tú has hecho. Sí, casualmente, exactamente, sí. Ahora, entiendo que te has involucrado en cierta forma en el rubro inmobiliario estando en Estados Unidos, luego cuando iniciaste acá. Ahora, en el año que iniciaste todavía no estabas en Century 21. No. ¿Cómo ves o qué diferencia ves en el mercado inmobiliario antes de que entrara Century 21 y ahora luego que ya entró y tú además te uniste a la marca, ¿no? Bueno, a ver, justamente uno de los motivos por el cual yo me sumo a Century 21 y cuando la marca llega al país en el 2016 yo ya tenía
casi 5 años, si no me equivoco, 5 años desarrollándome en el mercado, aprendiendo a golpes de varias cosas, intentando desarrollar un equipo, cerrando diferentes transacciones y pues una situación típica del país, lamentablemente, es que es un país, sobre todo en nuestro rubro informal, ¿no? Sí. Donde hay más personas informales que formales. Y no me refiero al código de agente inmobiliario, que por supuesto es importante llevarlo y es útil hacerlo. Me refiero más allá del código a la formalidad, al ser profesional en lo que haces y al no serlo, ¿no? Claro, su forma de trabajar. Exacto, es la forma de trabajar de la gente, sí, ¿no? Entonces, una de las cosas a las cuales yo aspiraba siempre era intentar buscar el profesionalismo dentro del negocio. No siempre con éxito, pero aspiraba a eso, ¿no? Y cuando llega a Century 21, mi primera conversación fue con María Teresa Seco, quien fue directora regional en esa época, expresidente de ASPAI, expresidente del Comité de Ética, una excelente profesional inmobiliaria. Y me acuerdo que me senté a hablar con ella y la conversación con ella fue de todo lo que debería ser el mercado inmobiliario. Y por coincidencia, por supuesto, esa es la idea, Century 21 propone, ¿no?, ese profesionalismo, y me enamoré inmediatamente. Dije, no, es que esto es lo que yo estoy buscando de mi empresa, eso es lo que yo estoy buscando de mi profesión, y si acá ya está eso y esto se va a dar en el país, pues quiero ser parte de esto, ¿no? Y ahora lo que yo veo en el tiempo cada vez más es precisamente eso, ¿no? Y aunque crece también la informalidad, también está creciendo el formalismo, también está creciendo el profesional. Hoy por hoy, el mercado inmobiliario requiere de un profesional inmobiliario. No es lo mismo que en el 2011, donde las ventas eran muy movidas, sí, ¿no? Incluso los medios en los cuales se publican ahora o cómo se dan los cierres son totalmente distintos. Diferentes, sí, completamente. Y requiere de expertise de las partes. O sea, no llegas, improvisas y te va bien. Llegas, te preparas, practicas, te desarrollas, aprendes y te empieza a ir bien. Pero necesitas de formación, necesitas de apoyo, necesitas de soporte, cosa que quizás antes no era tan viable, ¿no? Y de hecho no era tan necesario. Hubiera sido siempre importante, pero no era tan necesario por el mismo dinamismo del mercado. Hoy estamos en un mercado mucho más formal, mucho más claro de sus precios, ya no una tendencia elevada de crecimiento. Crece igual, sigue siempre creciendo, pero requiere de más expertise. Entonces, sí, yo noto cuál es la diferencia de antes a ahora. Yo noto más profesionalismo dentro de Century 21 y también, ¿por qué no?, también un poco fuera, ¿no? Claro. Ok. ¿Y cómo ves, por ejemplo, el futuro de Century 21 Perú? Has hablado de cómo era antes, cómo lo percibes, y lo percibimos de hecho ahora. ¿Cómo ves el futuro de Century 21? Bueno, yo siento que lo que ha venido pasando, nosotros ya tenemos 8 años cumplidos desde 2016, y desde marzo del año pasado hemos tenido un cambio de dirección, un cambio de administración. No solo lideramos a Perú, sino lideramos a Bolivia y lideramos a Paraguay también, y eso nos está dando una perspectiva más amplia de cómo enfrentarnos al mercado y cómo desarrollar el mismo. Entonces, yo lo que siento en términos de empresa es que siento que hemos presionado el acelerador. Eso es lo que ha pasado. Seguimos siendo profesionales, éticos, formales, que eso es lo que siempre vamos a buscar, la satisfacción del cliente, pero lo que se viene para Century 21 Perú es crecimiento, y es lo que viene dándose fuertemente desde el año pasado. En todos sus indicadores estamos creciendo fuertemente. De hecho, el último reporte creo que votó, si no me equivoco, que hasta el mes de octubre, de los 10 meses que hemos venido creciendo todos los meses, 5 de ellos hemos crecido más del 100%. Y el resto en promedio, en total, como 70% de crecimiento. Entonces estamos hablando de una organización que en este momento está viendo al mercado con mucha hambre, igual con ganas de desarrollarlo, y pues tenemos todavía muchísimo espacio para eso. Pues, hacia adelante, Century 21 buscamos que sea la marca que lidere a nivel de transacciones, a nivel de operaciones, y a la fecha, pues, del año pasado a este año ya hemos pasado de 300 asesores a 500, el último conteo 578 oficialmente. Casi 600. Entonces ya casi 600, no más del doble, ¿no? Entonces en eso estamos, De hecho se siente. Espero que crecimiento, sí. Espero que sí. El cambio, ¿no? Y de hecho algo bueno para el mercado es lo positivo, el crecimiento positivo también, ¿no? De buena manera. Sí. Ahora, para los agentes que nos escuchan que de repente están empezando en este rubro, ¿qué consejo les podrías dar para que puedan tener éxito realmente en esto que se están dedicando? Bueno, de hecho,
Más de uno, ¿no? A ver, yo todo lo traslado a experiencias personales, ¿no? Intento en lo que más puedo decir, en qué situación estaba yo cuando empezaba, para, según yo, de alguna forma, poder ver lo que está pasando con quien empieza hoy, ¿no? A mí me ayudó muchísimo la capacitación, me ayudó muchísimo a aprender lo más que pude del negocio. Aún así, también me ayudó muchísimo, y esto creo que también sería un consejo, en no tener miedo a equivocarse. Nosotros tenemos un set de reglas y un set de formas de trabajo que ayudan a que los errores se minimicen, tu curva de aprendizaje sea más alta, tengas información a la mano, tengas equipo que te ayude, equipo que te soporte, que haga entender que no tienes que saberlo necesariamente todo, que para eso hay gente alrededor tuyo, pero al mismo tiempo, mientras más información tengas en ese momento, más fácil y más ágil va a ser todo, ¿no? Y por otro lado, algo que pareciera contradictorio, pero realmente las dos cosas han sido al mismo tiempo útiles, como digo, es no tenerle miedo a tropezarse, no tenerle miedo a equivocarse. O sea, es decir, muchas veces toca intentar cosas, probar, ser disruptivos, ser innovadores, intentar diferentes formas de hacer algo para que encontremos la mejor forma de hacerlo. Century 21 como organización no solo depende del know-how y cultura que viene desde ya más de 53 años y todos los países en los que estamos, sino de la misma organización local, ¿no? Que ya son 578 cabezas inmobiliarias que están enfrentando el negocio y que estamos aprendiendo de las cosas que hacemos. Tenemos ya muchísima experiencia en el mercado de transacciones, pero siempre hay cosas nuevas que se vienen, ¿no? Entonces, mi mejor recomendación para alguien que está empezando es aprende todo lo que puedas, porque estamos repletos de información, pero por otro lado, no esperes a saberlo todo para hacer las cosas. Anda, sal y haz. Claro. Estás bien acompañado, no te preocupes. Eso básicamente sería. De hecho, no puede haber una persona que lo sepa o lo domine todo. Si bien es cierto, adquirimos experiencia, vamos aprendiendo cosas en el camino, algo inteligente es rodearte de personas que también sepan más que tú. Exacto. Y eso es algo que a veces, de repente, algún agente que trabaje solo le cuesta, ¿no? Como que entender que tiene que rodearse de personas que le aportan, que finalmente les van a dar más conocimiento y lo van a soportar. Sí, efectivamente. Ahora, eso que comentabas es de un agente que de repente recién está empezando. Ahora, ¿qué le aconsejarías o cuál es tu visión de repente de un agente que ya tiene experiencia, ya tiene unos buenos años en el rubro? ¿Cómo puede escalar? ¿Cómo puede llevar su profesión, su carrera inmobiliaria al siguiente nivel? Ok, bueno, es buena pregunta. Un agente que tiene ya más tiempo, lo que tiene es que es ir perfeccionando su negocio, siendo quizás más enfocado en un área particular, elevando de a poco el ticket promedio que maneja, mejorando el porcentaje de comisión que obtiene, mejorando el tipo de contrato que obtiene. Es decir, no es lo mismo un agente inmobiliario que está recién empezando a uno que tiene años en el mercado. Es cómo se enfrenta en una conversación a un propietario, cómo le hace entender ciertas cosas. No es lo mismo porque por más que te doy conocimiento, por más que te doy ciertas guías, no hay la experiencia en ese momento todavía como para actuar en el instante sobre ciertas circunstancias que se presentan, ¿no? Entonces un agente con experiencia sí tiene chance y campo para perfeccionar su negocio. Es tan sencillo como decir, si yo soy un agente inmobiliario que tengo X años en el mercado, ya tengo 4 o 5 años en el mercado, y lo que típicamente he cerrado son negocios de $200,000, pues podríamos estar empujando a propiedades de un ticket más alto, de 250, de 300, cosa que mis ingresos comienzan a elevarse. Eso no va en detrimento al mercado que estaba yo atendiendo, simplemente a la mejora económica que yo quiero tener como agente inmobiliario. Dado que lo que me toma de tiempo vender una de 300 y lo que me toma de tiempo de vender una de 200 es prácticamente la misma, ¿no? Lo mismo pasa con comisiones, ¿no? ¿Cuánto cobramos de comisión promedio? 5%, 4%, 3%, en el mercado hay de todo, ¿no? Entonces un agente inmobiliario siempre tiene chances de ser un poquito más cuidadoso con cómo representa su valor como agente inmobiliario en esa comisión, ¿no? O hasta el tipo de contrato, como digo, ¿no? Exclusividad o no exclusividad, ¿no? Tenemos siempre la chance de, mientras más exclusivos, mientras más contratos de exclusividad tengamos, más chance de tener esa confianza y control de la promoción del inmueble y así poder ser más efectivo en el cierre, ¿no? Entonces, sí hay muchas chances para una persona de experiencia dentro de Century 21 o fuera de Century 21 que quieran venir para acá a desarrollarse, y de hecho creo que eso es parte de, justamente, ¿no? Te unes a una red no solamente porque no sabes si quieres aprender, sino porque sabes
pero quieres desarrollarte aún más. Sabes que hay mucho más hacia donde te puedes desarrollar y de hecho todos tenemos muchas más cosas que desarrollar. Entonces el estar en grupo y en conjunto con una empresa formal es pues sumamente útil. Claro, sobre todo en este rubro que hay mucha informalidad, en la cual a veces nos encontramos con agentes que no quieren compartir. Y el hecho de estar en una red en donde ya tenemos casi 600 agentes y más de 2.500 propiedades, sabemos que todas esas propiedades y todos estos colegas finalmente son personas con las cuales podemos cerrar una operación de una manera tranquila, de una manera controlada. No quiere decir que obviamente no cerramos operaciones con colegas externos, no lo hacemos. De hecho, estuvimos viendo un poco la data de la oficina este año y hemos tenido este año, a diferencia del anterior, bastantes operaciones compartidas con agentes tanto externos y también de la red, digamos, con otras oficinas. Y vemos por la dinámica, ¿no?, que está habiendo. Ha habido un cambio ahí. Ahora, Julio, en tu opinión, ¿cómo ves que la tecnología, por ejemplo, el avance, todos estos cambios que están habiendo, puede afectar el sector inmobiliario, positivo, negativo, y si, en tu opinión, puede cambiar el rol del agente inmobiliario? A ver, en términos de tecnología, siempre vamos teniendo cambios cada vez a pasos más ágiles, no más agigantados. Me acuerdo la época donde publicábamos propiedades en el periódico, ¿no? Y cuando el portal inmobiliario empezó a ser cada vez más fuerte, era todo un dolor y una transición hacer ese cambio, ¿no? Convencer a un propietario de que no es necesario ponerlo en el periódico porque realmente nadie lo está viendo ahí. Y el propietario te dice, no, pero yo quiero que esté ahí porque ahí yo sé. Entonces, bueno, perfecto, cambios así siguen ocurriendo, ¿no? Hoy por hoy con las redes sociales, marketing digital, la inteligencia artificial, cada vez más hay apoyos tecnológicos que aceleran nuestro ritmo, ¿no? Lo que no es reemplazable es el servicio. O sea, el rol del agente inmobiliario está principalmente y por encima de todo es el asesor, es ser asesor. El asesor es quien con criterio te ayuda a dirigir cualquier cosa que tengas que hacer. Entonces, asesor inmobiliario a veces en el Perú suena como que inferior a agente inmobiliario, pero asesorar a alguien más que nada habla desde la venta consultiva a guiar a alguien a que tome la mejor decisión posible. No solo pensando en mi bolsillo, sino en el bolsillo del cliente. Entonces, cuando nosotros tenemos más tecnología alrededor nuestro y sabemos utilizarla, lo que estamos haciendo es acelerar la oportunidad de tener opciones y de hablar con más gente y de poder atender de mejor forma a las personas. Y siempre manteniendo la mentalidad de asesoría. Es que ahí viene el rol que dices del agente inmobiliario. Esa parte yo considero que no cambia, no debería cambiar. El profesionalismo de cuidar los intereses del cliente, eso es algo que no va a cambiar y no es reemplazable. Lo que sí puede cambiar son las partes operativas del negocio, las partes que podemos agilizar, las partes que podemos volverlas un poquito más sencillas o más simples, más automatizadas. Por supuesto, porque hay cosas que quizás ya no sean necesarias hacer. Yo me acuerdo, una de nuestras agentes de Century 21 me contaba que hace muchos años atrás, hace mucho tiempo atrás, la gente intercambiaba, o sea, tenía sus propiedades en un cartoncito, iba intercambiando, tú tienes esto, yo tengo lo otro. Hoy tenemos MLS, páginas web, compartimos propiedades de manera automática. Y claro, lo que ha cambiado es la parte tecnológica que aceleró nuestro proceso. Pero no deja de ser igual de importante la capacidad del asesor de saber de qué se trata su propiedad, de saber cuál es la ventaja comparativa, de saber qué necesita el cliente, de saber expresarlo, de saber persuadir. Es decir, toda esta parte de asesoría es algo que no es reemplazable y que va a ser siempre el rol del agente inmobiliario, ¿no? Sí, creo que hay muchos agentes que a veces piensan que por toda la innovación o cómo va creciendo la inteligencia artificial, que también ahorita en otros sectores económicos pues ha reemplazado ciertas personas. Nuestro rubro del día a día es mucho el contacto y como decías, la palabra correcta sería asesorar, serías asesor, es asesorarlos, guiarlos, saber un poquito de todo, pero si no también tener un equipo atrás, un soporte para poder llevar finalmente al cierre, sea de venta o sea de alquiler, ¿no? Sí, siempre sin falta de crecer en la parte tecnológica. La parte humana no es reemplazable, por lo menos en nuestro rol. El motivo por el cual la gente nos contrata es porque confía en nosotros y porque confía en nuestro criterio, en nuestro apoyo, en nuestra manera y nuestra visión. No porque hay una herramienta súper chévere detrás y todo eso. Eso es secundario ante el ser humano que te está atendiendo. Claro. Mientras que siempre mantengamos ese nivel de profesionalismo, pues todo va a estar bien. Ahora, hablábamos de asesorar. ¿Qué factores crees que debe de tener en cuenta, ¿no?, los agentes para poder guiar a sus propietarios en este contexto económico de repente en el que estamos, para poder vender o un comprador, ¿no?, que quiera adquirir? Bueno,
regreso ahí al primer punto, no estar preparado. Parte de la asesoría es estar preparado, conocer tu mercado, entender lo que toca hacer, cuándo corresponde algo. Algo tan simple como, por ejemplo, poner el precio correcto de la propiedad. Simple digo porque hacer un análisis para alguien que ya lo viene haciendo muchísimo tiempo, o sea, torna más simple, ¿no? Claro. Pero también simple desde el punto de vista que evidentemente si una propiedad está fuera de precio no va a poder venderse, ¿no? Mágicamente no se va a vender, ningún ser humano va a querer pagar más por lo mismo. Claro. Entonces, esas son partes primordiales del trabajo del agente inmobiliario. Cómo esta persona puede llegar a los propietarios de la mejor manera posible, conversar con ellos, aplicar conocimientos que puedan tener y que han desarrollado en el campo para dirigirlos de la mejor forma. Más de una vez me ha tocado, por ejemplo, recomendarle a un propietario no vender, por ejemplo, y eso es algo que, pues, desde la perspectiva comercial, desde el vendedor, eso es inaudito, ¿no? Es como, claro, ¿cómo podría? Pero un ratito, tú no estás en ventas, ¿cómo vas a decir no vender? Estamos anulando en cierta forma la oportunidad de un negocio. Exacto, si alguien te dice, quiero vender, ya, ¿no? La mayoría de agentes inmobiliarios dirían, sí, claro, ya, perfecto, ¿dónde firmamos? ¿A qué precio? Listo, no importa, ya tengo el comprador, pero el precio está muy barato, no importa. Claro, ¿por qué? Porque depende mucho de cuál es tu objetivo, ¿no? Como empresa, nuestro objetivo es la satisfacción del cliente, ¿no? Experiencias extraordinarias, desafiar la mediocridad, brindar experiencias extraordinarias, justamente es eso. Claro. Es cuidar más al cliente. Entonces, claro, más de una vez ha tocado decir, oye, quizás conociendo el mercado como está, conociendo la situación como está, conociendo tus expectativas, ¿por qué no alquilas en vez de vender, no? Quizás esperemos a que el mercado cambie y luego lo ponemos a la venta, pero ponlo en arrendamiento primero, genera un ingreso y luego pensamos en eso, ¿no? Claro. O al revés, ¿no? Quizás te conviene vender, quizás te conviene sacar del mercado la propiedad ahorita. Entonces, estas cosas vienen justamente de la relación, de la confianza y de que el agente inmobiliario esté bien clarito en qué es lo que tiene que hacer y por qué está acá. Sí, sobre todo de que nos debemos al propietario, ¿no? A nosotros más de una vez también nos ha tocado recomendar no vender, factor mercado que acabas de comentar, o a veces factor de impuestos, temas tributarios, por ejemplo. A veces con que te esperes en vender menos de un año o probablemente un año va a hacer de que no pagues impuestos y finalmente ese propietario va a regresar, te va a agradecer y te va a referir mucho más clientes porque no pensaste en vender y en la comisión de ese momento. Sí. Sino pensaste en él, ¿no? En esa persona. Y eso viene de la información, de la experiencia del agente inmobiliario y también de sus valores y su intención, ¿no? Porque yo puedo saber todo eso, pero fácil no me importa. Entonces igual no te digo nada. Claro. O puedo tener buenas intenciones, pero no sé nada de eso. Entonces no te lo recomiendo y te termino quemando de alguna forma como propietario. Entonces ahí viene esa preparación que hace que el propietario valore la existencia del agente inmobiliario. Y de ahí, pues, el negocio crezca, ¿no? Es un negocio de confianza y de referencias. Entonces, buenas referencias hace que tu negocio crezca de una manera increíble, ¿no? Claro. Ahora, Julio, ¿qué cambios te gustaría ver en la industria inmobiliaria en Perú? Bien sea para la gente, digamos, o para el mismo rubro, ¿no? Uy, a ver, muchos, muchos. Por un lado, desde la información. Nuestro negocio inmobiliario hoy, a nivel país, tiene dificultades en la transparencia de los resultados generales del mercado. Es decir, por ejemplo, tenemos estudios del Banco Central de Reserva, estudios de diferentes portales inmobiliarios que muestran la tendencia y los cambios de la oferta. Pero no hay ninguno que te muestre resultados de la demanda. Nosotros como Century 21, por el volumen de operaciones, tenemos estudios internos de la demanda que nosotros mismos hemos generado, ¿no? De los cierres que nosotros mismos tenemos. Y esto mismo se puede ir sacando de a pocos de otras organizaciones. Pero, por ejemplo, Registros Públicos en este momento tiene toda la información de absolutamente todos los cierres, de absolutamente cada transacción inmobiliaria, sí, pero no está condensada inteligentemente en algún lugar que pueda brindarnos información de tal forma se pueda tomar mejores decisiones y el propietario sepa la realidad del mercado. Y que lo individualice, porque, por ejemplo, lo que hablabas al inicio de los portales, el banco te lanza un valor metro cuadrado, pero unificando y metiendo todo en un mismo saco. Hablemos departamentos, cocheras, casas, que tienen una valorización distinta. Totalmente diferente. Entonces sacan estos informes y salen unos precios metro cuadrado a veces muy elevados y el propietario tiene esa referencia porque finalmente es un
Es un soporte también, ¿no? Correcto. Y no es realmente el valor del mercado, ¿no? Sí, precisamente ese nada más, solo ese cambio, que no es pequeño, pero solo ese cambio daría mucha más información y más más realismo al negocio, permitiría que sea un poquito más sensible y más cuidadoso el trato de la propiedad hacia el mercado. Ejemplos como en Estados Unidos, por ejemplo, páginas web como Zillow.com, donde tú puedes ingresar, puedes ver propiedades y puedes ver el histórico de ese inmueble. Puedes ver que hace 2 años se vendió a este otro precio y hace 5 a este otro precio. Y puedes es ver proyección accesible a todos. y es accesible y está abierta la información. Y después decirle, ¿y a cuánto se renta? Bueno, en promedio se renta, hay una página que se llama rentometer.com y te bota por zona, por espacio. Eso sería aproximadamente porque tenemos data real detrás, ¿no? Ahora, otra cosa bien interesante dentro de nuestro rubro que sería importantísimo cambiar es la relación tributaria del agente inmobiliario con el mercado. Por ejemplo, las facturas, los recibos por honorarios, la comisión del agente inmobiliario que entre como parte del costo de adquisición o parte de los gastos de parte del propietario, ¿no? Y eso le permite pagar menos impuesto a la renta. Claro. Y al mismo tiempo no solo paga menos impuesto a la renta, sino la SUNAT se asegura de que el agente inmobiliario esté pagando sus impuestos como corresponde. Claro. Y esto le sirve a todas las partes. O sea, es un mecanismo que ahorita está mal implementado porque no está considerado, porque no es todavía tan importante para nadie, aparentemente, pero que es importantísimo para el negocio, para nosotros desde la formalización y para el mercado en general desde todas las otras aristas, ¿no? Cómo recaudo más impuestos, cómo las propiedades tienen valores reales, cómo nuestra participación beneficia al propietario. Son cambios pequeños que pueden ser útiles y que sí formalizan a un país, ¿no? En su mercado, ¿no? Claro. Ahora, Julio, finalmente para cerrar, ¿cuál es tu visión personal para el futuro del sector inmobiliario en el Perú? ¿Cuál es el legado que te gustaría dejar para Century 21? Uy, Dios. A ver, mi visión personal del mercado inmobiliario, a mí me gustaría, yo sé que se habla mucho, mencionaste compartir comisiones, por ejemplo. Hay mucha conversación sobre si se debe o no debe compartir. En Century 21 es ley, básicamente, compartir, ¿no? Claro. No es una decisión de las partes, se comparte la comisión. Si te tocó tener al comprador y al vendedor, pues perfecto. Si un colega tuyo de Century 21 o externo a Century 21 tiene un cliente para ti, pues abres las puertas. Eso es ley dentro de Century 21. Pero fuera de Century 21 se habla muchísimo sobre si esto debería ser una obligación o no. Yo tengo claro la libertad de mercado que debe existir en el país y en general en todos. Cada empresario es independiente y debe decidir cómo quiere trabajar. Como me gustaría que sea, es que sí, que todos quieran compartir siempre. Me gustaría que sea así. Me gustaría que siempre el cuidado se hace al propietario. O sea, escucho siempre argumentos como, bueno, pero si yo lo puedo vender solo y sé que lo voy a vender rápido, no lo comparto. No hay forma alguna que tú lo puedas vender solo y que compartiéndolo, mientras que haces tus esfuerzos, no pueda ser más ágil compartiéndolo. No hay manera alguna, porque todo tu alcance, todas las cosas que tú puedes hacer es menor a todo lo que tú puedes hacer, más lo que puede hacer gente alrededor tuyo. Así. Entonces, ahí lo que estamos velando, en mi opinión, es nuestro bolsillo, aunque sea temporalmente, nuestro bolsillo versus el interés del propietario. Entonces, sí, a mí me gustaría que eso sea algo... No es por ética, no es porque debe ser, y a mí me parecería que sería un mercado, que sea la norma o el entendido, me parece que sería un mercado mucho más dinámico y que aprecia mucho más la labor del agente inmobiliario. Ahora, ¿qué espero de Century 21? Creo que me preguntaste eso también. ¿Qué espero de Century 21 hacia adelante? ¿Y qué legado queremos dejar como Century 21? Bueno, nosotros siempre hablamos de nuestra misión y visión, ¿no? Desafiar la mediocridad y brindar experiencias extraordinarias, ser la marca preferida por los vendedores y compradores de bienes raíces en el Perú. Nosotros como Century 21, y yo también personalmente, lo que queremos es dejar huella, ¿no? Esta es una organización que lo que está buscando es que las transacciones sean memorables, que las cosas que nosotros hacemos realmente impacten en la vida de las personas. Y tenemos la suerte de estar en un negocio donde estamos lidiando con algo tan personal y tan emotivo y tan importante que es la vivienda, ¿no? El techo de una oficina, el techo de una familia. Cuando nos toca a nosotros vender una propiedad, cuando nos toca a nosotros comprar una propiedad, cuando nos toca mudarnos,
es dramático. Tanto desde lo lindo como desde lo feo es dramático. Y viene desde una experiencia también dramática probablemente, desde que me casé o hasta que alguien falleció en mi familia, desde que me divorcié hasta que nació alguien nuevo en la casa, ¿no? Son decisiones. Son decisiones importantes, trascendentales de vida. El acto de mudarse, solo el acto de mudarse, de agarrar mis cosas y ponerlos en una caja, ponerlos en un camión y del camión a la nueva casa y dónde voy a poner la cama y dónde... Todo ese mundo que está detrás de nuestra transacción inmobiliaria emocionalmente es fuerte, es bien fuerte. Entonces, es no olvidarlo, simplemente es no olvidarlo, es recordar que, oye, tenemos la suerte de estar en esto. Entonces, tú quieres dejar huella ante cada transacción y cada experiencia, quieres que sea inolvidable y decir, me da orgullo de ser parte de esta compraventa, me da orgullo de ser parte de este arrendamiento y que la persona te recuerde, ¿no? Y diga, pucha, qué lindo este agente inmobiliario de Century 21 que me ayudó a resolver estos problemas o a salir de esto, ¿no? O a lograr esto. Son momentos lindos y que vale la pena siempre recordarlos, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que va desde el lado más emotivo, va desde ahí. El resto, dinero, éxito, todas esas otras cosas vienen por consecuencia. Ya lo estamos viendo y estamos contentos, nos sentimos felices con cómo se está desarrollando el mercado, sabemos que lo vamos a desarrollar mucho más, pero todo eso es consecuencia de ese servicio, ¿no? Y de ahí en adelante seguir haciéndolo, nada más, hacerlo todo lo que nos permita el mercado y la vida hacer. Es eso. Eso que comentabas de las circunstancias de vida que a veces nos topamos con estos momentos importantes, ¿no? Nacimiento, de repente crecimiento de la familia, divorcios, fallecimientos. Y si bien es cierto, podemos pensar que la mayoría de veces en las que intermediamos o ayudamos a que se dé una venta o una compra, se debe a algo bonito que finalmente estás creciendo, porque puede ser así, a veces no es la situación. Y nos ha tocado desde pandemia mucho en la oficina propiedades de sucesiones. Propiedades que eran de papás, de abuelos que han fallecido y bueno, ahora les toca vender o les toca moverse cuando han vivido toda la vida ahí, ¿no? Entonces, no siempre es fácil, no siempre es una situación en la cual vamos de repente contentos porque es un crecimiento, pero igual queda el agradecimiento de parte de los clientes porque los ayudaste en esa etapa, porque nuestra misión es esa, ¿no? Tratar de ayudarlos a que el camino al menos sea lo más fácil y lo más tranquilo y que no tengan a veces que lidiar con tantas situaciones de banco, tasadores, registros públicos, notarías y hacerles el camino más sencillo. Pero sí, tenemos eso, por ejemplo, de los clientes que igual agradecen a pesar de estar en una situación complicada, ¿no? La asesoría de la que hablábamos, ¿no? De eso se trata. Es que eso se trata. De ahí, de esa experiencia extraordinaria, todo lo que venga detrás de eso está buenísimo. Pero de esa experiencia extraordinaria eso es suficiente. O sea, con que el cliente esté contento porque se haya resuelto algo, tanto por una situación linda como una no tan linda, pucha, qué suerte, ¿no? O sea, realmente tiene que uno estar orgulloso de lo que está haciendo, ¿no? Y feliz que al final el agente inmobiliario tiene la chance de manejar sus tiempos, ¿no? De hacer lo que tiene que hacer. Y es lindo, o sea, realmente eso es. Y hacia adelante, pues, yo diría, el que entiende cómo se hace eso y lo hace bien, no lo deja esto jamás. De hecho, eso que acabas de decir de manejo de tiempos. Eso es algo que yo valoro mucho. Sí. Porque después de haber estado en empresas, en otro tipo de cargos, finalmente tienes de cierta manera que cumplir un horario, se te hace más complejo y el rubro, si bien es cierto, al inicio es fuerte, te tienes que dedicar un montón para que luego comiencen a vender las propiedades solas, puedes manejar tus tiempos. Sí. Igual puedes viajar, puedes de repente decir este fin de semana me voy a dedicar a mi familia, no hago visitas. Claro. También te respaldas de un equipo y se puede manejar todo puede seguir igual encaminado, ¿no? Hasta tu reunión social es parte de la chamba, pues finalmente vas, no, voy a ir a ver a unos amigos, realmente estoy chambeando, ¿no? Porque lo que quiero es decirles a mis amigos, yo soy agente inmobiliario, no te olvides de mí, ¿no? Entonces sí, es lindo, de verdad que eso es lindo y una vez que lo entiendes, ya no lo dejas nunca. No lo dejas, sí. Así es. Bueno, Julio, te agradezco mucho el tiempo. Sé que tienes bastantes actividades realmente, pero siempre es grato poder sentarnos, conversar contigo y poder compartir finalmente, porque hay cositas y detallitos que son bien valiosos y sobre todo para las personas que de repente no pertenecen a Century, te conocen porque finalmente eres conocido en el sector inmobiliario, pero no han tenido la oportunidad de escucharte un poco más, ¿no? Gracias. Así que bueno, para los que nos están viendo, les agradezco también el tiempo. Recuerden darle like, suscribirse, activen sus notificaciones y ya nos vemos en un próximo episodio.